Los invitamos a compartir Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Buenos días. A una nueva edición de Horizonte Sur. Estamos en el barrio de Mataderos, en los estudios de la M690. Mi nombre es Maximiliano Mendoza. Hoy me acompaña en el estudio Ernesto García. Buenos días, Ernesto. Buen día para todos. Y bueno, como siempre vamos a estar hablando de muchísimas cosas relacionadas con el extractivismo y y la colonialidad. En particular venimos tratando desde hace algunos programas atrás temáticas relacionadas con la matriz energética, particularmente con el fracking o la extracción de petróleo o gas no convencional, un flagelo en ciernes en nuestro continente y en particular en la Argentina. Y en relación a este tema y otros más, vamos a estar hablando en algunos minutos con Jorge Rulli, con su habitual editorial, y además vamos a estar tratando algunas temáticas relacionadas con los aconteceres que tuvieron lugar en Chaco en las últimas semanas, la represión a algunas comunidades originarias, por supuesto íntimamente relacionadas al agronegocio y a la expansión de la frontera agrícola en dicha zona. Y por supuesto, para esto vamos a estar hablando con nuestro amigo Rolando Núñez, desde Chaco, desde el Centro Mandela, que bueno, pudimos grabar una entrevista en la semana y que en algunos minutos vamos a estar reproduciendo. Hoy nos acompaña además en la producción periodística Bernardo Elfman, en la producción general Arturo Cavallo. Los teléfonos para comunicarse con la radio en estos momentos son el 4642-5533 y 4642-5315. Bueno, en la semana estuvimos bastante atareados con la respuesta a muchísimos mensajes que nos llegaron en virtud de un documento de reciente publicación por parte del Grupo de Reflexión Rural, humildemente de Jorge Rulli y de mi autoría, y que se intituló La sintonía fina del modelo sojero, Monsanto, Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y la nueva oligarquía agroindustrial. Por fortuna logramos que este documento se difundiera a través de muchísimos medios, a través de Internet en toda Latinoamérica. Y lo valorable de todo esto es que logramos condensar en un solo escrito muchísimos datos que tuvieron que ver con los aconteceres políticos en torno al agronegocio durante el año 2012, muy particularmente enfocados en los eventos transgénicos recientemente aprobados, en particular la soja resistente a la sequía que se le aprobara a principios del año pasado, ya se va a cumplir un año, a Bioceres, la empresa que preside Gustavo Copatel junto a miembros de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, y por supuesto la soja intacta RR2 Pro, de reciente aprobación también a mediados del año pasado, en beneficio por supuesto de la empresa transnacional Monsanto Company. Este fue el evento transgénico número 27 liberado comercialmente en la Argentina y que desde 1996 hasta la fecha no ha hecho más que profundizarse. Recordamos que acá en más de una oportunidad hemos mencionado cuáles eran los porcentajes de los eventos transgénicos vigentes en la Argentina. Desde 1996, 5 se aprobaron durante el gobierno de Menem, 2 eventos transgénicos durante el gobierno de la Rúa y 20 eventos transgénicos durante las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner. El 74
por ciento de los organismos genéticamente modificados así fueron, digamos, conforme estas cifras, aprobados por el kirchnerismo. Repito, el 74%. Sobre ese 74%, 9 eventos transgénicos corresponden a Monsanto Argentina, 3 a Dow AgroSciences, 3 a Pioneer Argentina, 6 a Syngenta Agro y 2 a Bayer. Esto da como resultado de que el 45% de los eventos aprobados por el kirchnerismo beneficiaron a Monsanto Company. En el documento que difundimos mostramos que este paquete de la nueva soja RR2 Pro, que va a ser liberada para la próxima temporada, que va a ser la soja que va a reemplazar a la soja del menemismo, a la soja RR, la primera que se aprueba en la Argentina, que no solamente agrega mayor resistencia al glifosato, sino que además suma la tecnología BT, Bacillus thuringiensis, lo que le permite repeler insectos, particularmente los lepidópteros, que en fase larvaria comen muchísimo. Bueno, esto se sabe, por supuesto nuestros amigos productores lo conocen de sobra. Lo que logramos investigar en el documento y difundir es que este evento transgénico fue resultado de una larga serie de negociaciones que tuvieron lugar, según varias fuentes, en particular el libro Argent Leaks de Santiago O'Donnell, en donde se demuestra que la Embajada de los Estados Unidos fue el frente a partir del cual el lobby empresarial de esta empresa, a partir de diplomáticos y funcionarios del mismísimo gobierno del presidente Barack Obama, junto a reputados funcionarios argentinos, desde la ex ministra de Economía, recientemente condenada, no recuerdo por qué delito en particular, sí, sabemos el tema de la bolsa y demás, pero bueno, no recuerdo cómo se llama la figura penal por la cual se la condenó, estoy hablando de Felicia Micheli, hasta las últimas reuniones que en la mismísima Embajada de Estados Unidos convocaron a los ministros de Agricultura e inclusive a altos funcionarios de la misma Cancillería Argentina. En la embajada. En la Embajada de los Estados Unidos. El año pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner, después de una alocución que brindara ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por la temática por la soberanía de Malvinas, que fue un discurso muy aclamado. Yo recuerdo que en ese momento políticos como Claudio Lozano, que estuvieron presentes inclusive allí para acompañarla, como mostrando que la oposición estaba a favor de... Así es, la elogiaron muchísimo. Esa misma tarde, estoy hablando de junio de 2012, Cristina, en el Consejo de las Américas, se reunía con muchísimas empresas transnacionales, de las más grandes del mundo, entre las cuales se encontraba Monsanto Company. Entre otras empresas estaban, por supuesto, presentes representantes de Chevron, de Procter & Gamble, de IBM, de Microsoft, etcétera, etcétera. Bueno, lo que logramos mostrar con este documento es que a través de Susan Siegel, que es la que preside el Consejo de las Américas, operadora política de Rockefeller, miembro de la JP Morgan y del Chase Manhattan, y que trabajó con Eduardo Elstein en Argentina, fue la que organizó esta reunión y en el marco de la cual se hicieron estos anuncios en beneficio de Monsanto. Me acaban de avisar que Jorge Rulli ya está en línea. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Maximiliano, buenos días. Buenos días. Estábamos comentando un poco... Buenos días, bueno, ya estoy al aire. Bien, estábamos comentando un poco lo de la nota que publicamos esta semana, así que... Ajá. Pero bueno, ahora tenemos el espacio para la habitual editorial, como todos los sábados. Sí, bueno, Maxi, comienzo saludando a todos los oyentes de Horizonte Sur, y voy a la editorial entonces. Perfecto. Bueno, el tema es China, tema la vaca. Uh-huh. China nos sorprende cada día con sus crecimientos extraordinarios de país que se erige en nueva e imparable potencia productiva. Pero ello ocurre fundamentalmente porque tenemos gobiernos y medios progresistas y desarrollistas que destacan esos supuestos logros en los que confían como en un nuevo mantra
pero que a la vez ocultan o empequeñecen las consecuencias medioambientales y también sociales, que son la contrapartida inevitable y el terrible precio que paga la sociedad china por esa amalgama entre disciplinamiento socialista y capitalismo globalizado. En la última semana, las noticias llegadas desde China referían a nubes tóxicas asentadas sobre varias megaciudades con graves perjuicios para sus poblaciones, así como para el tránsito vehicular e inclusive para las rutinas escolares que debieron suspenderse en la capital de China, en atención a los riesgos que corrían los niños al tener que respirar en medio de una enorme polución ambiental. La nube fue tan espesa y la visibilidad se hizo tan exigua que las crónicas referían cómo una enorme fábrica de muebles ardió durante 6 horas antes que los vecinos advirtieran el incendio y dieran parte del mismo a la policía y a los bomberos. En verdad, el acelerado crecimiento de China, que ha logrado en los últimos años convertirse de hecho en la fábrica del mundo, parece amenazar con situaciones de muy difícil resolución. China es un territorio en que las fuentes hídricas no abundan y, por otra parte, sus desarrollos industriales son a la vez causa de que se produzcan más de 3,5 millones de toneladas de aguas de desechos al día, aguas contaminadas que no se tratan. Muchísimas de las fábricas de productos químicos e industriales están construidas directamente a la vera de los grandes ríos para facilitar el vertido de esos desechos a las aguas. En el terreno de la agricultura ocurre algo similar. La presión política para superar los rindes ha conducido a usos discrecionales de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los suelos y añaden sus lavados tóxicos a las aguas subterráneas y a las fuentes de aguas. Como resultado de estas situaciones en que se sobreestiman por una parte las ambiciones productivas, a la vez que se desconsideran sus consecuencias sobre el ambiente, más de la mitad de la población china ingiere aguas contaminadas con residuos químicos, con heces humanas o con residuos animales, y sufre las enfermedades y las consecuencias del tener que vivir en hábitats profundamente contaminados. En las grandes ciudades chinas, en simultáneo, el cáncer es una epidemia y ha dejado muy atrás a toda otra causa de muerte que no sea la de este moderno flagelo consecuencia del estrés, de la contaminación y de la ingesta de comida chatarra. Ese es el modelo que el progresismo actualmente en el gobierno nos propone como nuevo paradigma. Un paradigma que les permitiría continuar alimentando los relatos acerca de cómo llegar al socialismo mientras profundizan el capitalismo globalizado. La élite progresista que de tanto buscar al sujeto de la historia pareciera haberlo hallado en el espejo, disfruta mientras tanto de manera generosa del botín del Estado. Parte importante de esa nueva élite, el autoproclamado filósofo Feynman, a este camino chino que para nosotros no es más que una modernidad tardía, periférica y neocolonial, lo denomina presuntuosamente como el consenso de Pekín, consenso al que según él deberíamos sumarnos en función de nuestras exportaciones de porotos de soja y a cambio de las ventajas de transformarnos en un enorme bazar para todas las chucherías que produciría China, incluidos los 400 vagones ferroviarios que alguna vez construimos en el país dándole trabajo a nuestra gente y que ahora importaremos de China, con ánimo probable de consolar las 51 muertes de 11 por las cuales todavía no tenemos culpables ni justicia. En una contratapa del Boletín Oficial, página 12 de junio del año anterior, el proclamado filósofo describiendo la situación de China afirma lo siguiente: a la población le conceden lo que necesita para vivir bien, como en pocas partes del planeta. Se controla la inflación, educación, vivienda, sanidad, impuestos y se lucha duramente contra la corrupción. Duramente es un eufemismo, añade. No es aconsejable para la buena salud de nadie ser corrupto en China. Se controla Internet y las voces disidentes tienden a ser controladas, y más que eso si es necesario. Pero esto sucede en todos los países de Occidente que están en guerra con Irak, Irán
y los palestinos o deben controlar el ingreso de los inmigrantes indeseados, nombres que Samuel Huntington ya en 1990. Pero ¿cómo ha crecido China?, dice. Es la alternativa al consenso de Washington. Ese diseño del economista John Williamson que ha devastado los países en que se impuso y que ahora tiene a Europa al borde del abismo, sobre todo a Grecia y España. Se habla desde hace tiempo del consenso de Pekín, y si se habla es porque ya existe, y está formando una nueva salida al capitalismo, no de Occidente, no de las grandes potencias imperiales, sino al de las economías subalternas que cada vez lo son menos. Hasta allí el filósofo Feynman. China y en general el BRICS, o sea, el grupo de países emergentes que se caracterizan por tener un enorme desarrollo de su PBI y que son por ello sumamente atractivos para los inversores, parecieran enamorar a los revolucionarios de los años 70, devenidos ahora en políticos desarrollistas al servicio de una nueva modernidad, de una modernidad periférica y furgón de cola de las nuevas potencias emergentes y ligadas a los mercados globales. El BRICS, o sea, además de China, Brasil, la India, Rusia y ahora por último Sudáfrica, cumplen actualmente con el sueño desoccidentalizador de imponer una nueva modernidad desde los bordes del universo eurocéntrico. El sueño de un capitalismo que reúna muchas de las antiguas propuestas del socialismo estalinista, que desprecie las prácticas liberales y que sueñe con amordazar los medios y hacer del Estado el botín exclusivo de los propios. Alegrémonos, China ha anunciado que probablemente este año cierre o transfiera a otras actividades menos dramáticas los actuales 350 campos de trabajo forzado que mantiene desde hace más de 50 años, con la finalidad de reeducar a través del trabajo a delincuentes menores. En los últimos años y en varias oportunidades, desprevenidos consumidores europeos habían hallado dentro de un paquete de servilletas o en la barriga de un osito de peluche el desesperado pedido de auxilio de un lejano trabajador forzado del nuevo capitalismo globalizado. En Brasil, mientras tanto, se dan oficialmente por terminados los procesos de la reforma agraria, que incluían sucesivas entregas de tierras y asentamientos de familias campesinas. Acerca del tema nos explica Raúl Sibeki en La Jornada, en el periódico La Jornada, que en Brasil la reforma agraria fue abandonada como política de desarrollo, lugar que ahora ocupa el agronegocio. Con ello llega a su fin un largo ciclo de medio siglo de luchas por la redistribución de la tierra del latifundio improductivo a los campesinos sin tierra, que fue uno de los ejes de todas las políticas de izquierda en el continente. Ironías de la vida, añade, el quiebre de las políticas de reparto de tierra se produce bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que en su momento se distinguió por haber sido el más activo defensor de una reforma agraria radical. Hasta allí, Raúl Sibeki. Este es el problema que vemos y que pareciera muchos evitarían plantearse. Si las políticas del MST fueron durante tantos años los ejes de la política de izquierda en el continente, y si esas políticas han conducido a un impresionante fracaso político, deberían ser sin lugar a dudas un motivo de debates políticos entre nosotros. Cuanto más todavía cuando el MST sigue siendo referente de muchas organizaciones campesinas en nuestros países, muchas de las cuales, tal como entre nosotros en la Argentina, ya han entrado en similares caminos de abandonarse a la cooptación, depositar confianza en los funcionarios progresistas y depender del asistencialismo, cuando no más sencillamente de los planes alimentarios para indigentes que implementan los gobiernos. Me temo que arrastramos mochilas ideológicas antiguas que no nos permiten comprender los desafíos que enfrentamos y que por lo tanto nos impiden resolverlos. Esas mochilas son en general la ignorancia acerca de la globalización, de los complejos problemas a que nos enfrenta la globalización, y además los preconceptos con que nos manejamos
fundados en la experiencia de los años 70. No lo digo sin conocimiento. No hace demasiados años estuvimos en la Escuela de Formación Política del MST, que conducía el ex sacerdote Marcial Congo, quien luego fuera mano derecha del presidente Lugo, y presenciamos cómo los participantes campesinos e indígenas provenientes de toda América Latina estudiaban con los manuales de la intelectual chilena Marta Harnecker sobre marxismo-leninismo, los mismos con los que hace 50 años las organizaciones revolucionarias formaban a sus cuadros en la República Argentina y en otros países. Aún peor todavía, cuando quisimos plantear algunas dudas acerca de estos despropósitos colosales, varios estudiantes argentinos de una agrupación estudiantil de izquierda de la Facultad de Agronomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, que parecían hacer de ayudantes del curso, obstaculizaron activamente nuestras exposiciones. Debemos señalar que hoy esa misma agrupación de izquierda de la Facultad de Agronomía trabaja codo a codo con la Cámpora en Unidos y Dominados. De manera que pareciera que todo cierra, que subirnos como furgón de cola al tren de China es un objetivo deseable para algunos y no lo es para los demás, no lo es al menos para nosotros. Por eso nos parece importante exponer estas ideas y plantear la necesidad de debates que conduzcan a que podamos generar un proyecto de país entre todos nosotros, independiente de todo proyecto de una modernidad tardía, periférica y neocolonizada. La editorial de Jorge Rulli Maximiliano. En Horizonte Sur. Vamos a la música y en minutos volvemos. Va a cantar una samba bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago tiene un secreto, que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achala y mi Tucumán, la boca como tranquera, bracitos de palo santo, canillas chuecas, canillas chuecas. Vela mi tucumanita, si es pura broma, no se ofrienda. Verdes cañaverales, cielos azules, cielos azules. Pucha que es lindo mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules. Pucha que es lindo mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules. Pa' brindarle a mi negra, tengo un palacio, con un catrecito y tiento, cobija y trapo, cobija y trapo. Con un catrecito y tientos, cobija y trapo, cobija y trapo. Achala y mi Tucumán, la boca como tranquera, bracitos de palo santo, canillas chuecas, canillas chuecas.
Velay, mi tucumanita, si es pura broma, no se ofrienda. Bueno, volvemos a Horizonte Sur. Pasaba la música recién con Daniel Biglietti, la Tucumanita. Recordamos a nuestros oyentes que los números para comunicarse a la radio son el 4642-5533 y 4642-5315. También nos pueden escuchar en vivo a través de la página web de la radio www.am690.com.ar. Después este programa puede escucharse grabado en las páginas del grupo de Reflexión Rural. Una de ellas es www.grr.org.ar, www.pararelmundo.com.ar y a través también de la página de nuestro productor general, Arturo Cavallo, www.arturocavallo.com.ar. Comentábamos hace un momento atrás que durante la semana se reprodujo a través de los medios de comunicación, particularmente los medios escritos en Internet, un nuevo documento del Grupo de Reflexión Rural en torno a el modelo sojero, intitulada La sintonía fina del modelo sojero, Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y la nueva oligarquía agroindustrial. Comentábamos recién algunas de las incidencias en torno a las negociaciones con la transnacional Monsanto para aprobar la nueva soja RR2. Por supuesto que comentamos todo esto como una invitación al oyente para que pueda leer la nota y en lo posible difundirla, porque además de ser descriptiva en torno a estos hechos políticos, está documentada además con enlaces directos a fuentes oficiales de información que van desde comunicados de prensa de la Presidencia de la Nación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de las empresas involucradas y de algunos documentos que evidencian algunos de los financiamientos que el mismo Estado otorgó a estas empresas para la aprobación de eventos transgénicos o cuando no el financiamiento de un proyecto de investigación. Los invitamos a que puedan leerla y bueno, en todo caso, por supuesto, como ya hemos recibido en la semana mensajes de consulta, los vamos a responder. Ahora vamos a continuar con Horizonte Sur. Ernesto García, en su habitual columna de historia, vamos a retomar la columna que quedó pendiente el fin de semana pasado. Lamentablemente contamos con pocos minutos en aquel momento, de manera tal que ahora la vamos a terminar, que está relacionada con el agro en el siglo XIX, ¿no es así, Ernesto? Exactamente. El otro día tuvimos unos pocos minutos, hoy vamos a tener un poquito más. El tema es que hace falta una aclaración. Yo dije realmente cosas muy graves en la última charla referidas al tema de los bicentenarios. Este gobierno ha hecho, digamos, entrecomillado, políticas de Estado, los bicentenarios. El último, el de febrero, va a ser el de la batalla de Salta. El de este mes es el de la Asamblea del año 13. Ya pasamos el de la Independencia de 1816 y el del 25 de mayo de 1810. Obviamente son muy importantes para la historia argentina, pero vale aclarar que el 25 de mayo de 1810 ocurre en el medio de un sometimiento a las prácticas comerciales del Reino de Gran Bretaña, donde consiguen antes de el 25 de mayo de 1810, en 1809,
que el virrey Cisneros, por razones fiscales, conceda la libre importación de bienes manufacturados en detrimento de las artesanías que eran verdaderas fábricas de la región altoperuana, en principio, de todo lo que estaba al norte de Córdoba. Esta práctica recién se modifica en 1812 porque el ahogo que se infringía a los productores nacionales era terrible, y entonces las protestas contra la política de los gobiernos que sucedieron al de la primera junta hizo que en 1812 esto se modificara. Pero duró poco porque 3 años después, en 1815, el alvearismo, Carlos de Alvear es quien asume como director supremo, afortunadamente en muy poco tiempo, reabre el mercado argentino para los productos manufacturados extranjeros, pero acaudillados por Inglaterra, que siempre estuvo interesada en el mercado hispanoamericano a partir de la existencia de Napoleón Bonaparte, quien sabiamente se encargó de que toda Europa no le comprara productos manufacturados a los ingleses, y estos estaban desesperados por colocar sus producciones manufactureras, producto de la revolución industrial que había comenzado en 1750, acentuado un siglo después, y produciendo excedentes de productos manufacturados que había que colocar en algún lugar del mundo. Napoleón Bonaparte impedía, a través de sus triunfos sobre los ejércitos europeos, que accedieran los productos manufacturados británicos al continente. Entonces, obviamente, Inglaterra trata de colocar sus productos y otros negocios, como el tráfico de esclavos negros de Sudáfrica, en Hispanoamérica. Esa es el verdadero trasfondo de el 25 de mayo de 1810 y aún del 9 de julio de 1816. Por eso el bicentenario hay que festejarlo, celebrarlo, enmarcado en esta dependencia económica a la que nos someten nuestros dirigentes políticos, o parte de nuestros dirigentes políticos, porque había otros dirigentes políticos que abjuraban de esta dependencia de Inglaterra o este sometimiento a Inglaterra. Entre los dirigentes que admitían este sometimiento a la rubia Albion estaba don Carlos de Alvear, integrante de la Logia Lautaro, que era una rama prácticamente pro-británica de esa logia. Carlos de Alvear asume como director supremo, yerno de Gervasio Posadas, que fue el primer director supremo, asume en enero de 1815 y dura tan solo 4 meses en el cargo, habiendo entre medio ofrecido a la Gran Bretaña, si no me equivoco, al primer ministro Castlereagh, el ingreso bajo su monarquía, bajo su rey, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En cartas que se pueden verificar tranquilamente en archivos, Alvear pide a su majestad británica o a su embajador en Río de Janeiro, Lord Stranford, la cabida, que se dé cabida a estas Provincias Unidas, porque sus habitantes contentos van a integrar
el Imperio Británico. Afortunadamente, distintos patriotas se ocupan de terminar con este aberrante director supremo que cuando se tiene que ir pide al gobierno español se lo reintegre como general del ejército español, habida cuenta que acá ya no se lo tiene en cuenta. Ahora bien, la historia argentina tiene muchas particularidades. Este general Alvear ha sido el jefe de los ejércitos que combatieron al Imperio brasileño y triunfaron sobre él, y que en los campos de Ituzaingó terminaron una guerra que teníamos con el Imperio brasilero durante varios años. Este general Alvear fue también embajador del rosismo en Estados Unidos. Esas son las paradojas de la historia argentina, como un personaje que ha causado males no irreparables, pero males en suma a nuestra economía, a nuestra política, haya reptado de un lugar al otro y ocupar cargos de mucha importancia. Prosiguiendo con la historia aquella del año 1815, Alvear se va, lo voltea un motín que uno de los ejércitos practica en Fontezuela y aparte de eso un prócer como Miguel Estanislao Soler, que tan solo contaba con 32 años, se ocupa en Buenos Aires de hacer lo suyo para terminar con el periodo alvearista. La Argentina, en ese momento todavía llamada Provincias Unidas del Río de la Plata o de Sudamérica, como la designó el Congreso de Tucumán, era en realidad 4 países. Había un país que era Buenos Aires versus el litoral federal. Llámense Estanislao López, llámense Francisco Ramírez, llámense Juan Bautista Bustos, llámense, aunque es una parte que hay que considerar, José Gervasio Artigas. Ese es un país. Buenos Aires contra Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba. Y si nos extendemos un poquito más, hasta contra Ibarra, pero Ibarra en Santiago del Estero, no sé si era ya gobernador. Ese es un país. Buenos Aires contra el litoral, contra la Mesopotamia, incluyendo Córdoba. Aparte, hay otro país, que es la banda oriental del Uruguay. La banda oriental estaba siendo atacada por los portugueses desde Brasil para apoderarse del territorio defendido con todo por José Gervasio Artigas. Ese era otro país, ese era un territorio que le costó a los orientales la friolera de 10.000 muertos, terminando vencido por la invasión portuguesa, que se completa con la derrota dentro de un tiempo de Artigas en Tacuarembó. Abandonado por Buenos Aires, quien tenía una buena cantidad de fondos como para abastecer a Artigas de armas y municiones como para defenderse del acecho portugués. Hay otro país que es el Alto Perú. El Alto Perú era una fábrica creada en cierto modo involuntariamente, la desidia de los Austrias, como explicamos cuando hablamos en nuestro primer programa del Tratado de Utrecht, se había transformado en el siglo XVIII en una productora de bienes manufacturados. Bueno, ese Alto Perú cambia a partir de Utrecht, pero cambia no tanto. A pesar de los Borbones,
resiste férreamente el cobro de impuestos abusivos y sigue trabajando para abastecer incluso al sur, los territorios al sur de Córdoba. Porque, aclaremos, el Alto Perú era el poseedor de la ceca de Potosí. La ceca de Potosí era una acuñadora de la moneda que se utilizaba en las Provincias Unidas, inclusive moneda que se exportaba a Europa, o mejor dicho, metales que se exportaban a Europa. Bueno, el Alto Perú fue el objetivo primero, junto con el Paraguay, de la expansión que la primera Junta de Mayo trataba de conseguir para imponer su jurisdicción, su política, y a ese fin envió una columna armada a cargo de Ortiz de Ocampo y posteriormente González Balcarce, dado que Ortiz de Ocampo no aceptó fusilar a Liniers y a sus compañeros en Córdoba. El Alto Perú era otro país. Al Alto Perú se lo trataba de ayudar a través del Ejército del Norte, pero en el Alto Perú había significativas fuerzas españolas que no permitían así nomás la defensa o la ofensiva que el Ejército del Norte trataba de lograr en aquel territorio. También a esas fuerzas abandonaba Buenos Aires y se ocupaba muy poco de respaldarla, tratando, como le ordenó a Belgrano en algún momento, que retornara a Buenos Aires para sofocar los intentos de López, Ramírez y Artigas de hegemonizar esta parte del territorio. Había un cuarto país en 1815 que era Cuyo, Chile. Este era otro país porque había un señor que había aparecido en 1812 en Buenos Aires que se llamaba José de San Martín y que había visualizado que la independencia de estas tierras se conseguiría solamente cruzando el Ande, liberando Chile y yendo por mar a Perú para terminar con los españoles en aquel lugar. Esos cuatro países eran cuatro alternativas de ayuda que Buenos Aires con su poderosa aduana podía socorrer. Sin embargo, Buenos Aires estaba interesada a través de diversos dirigentes, empezando por Alvear en 1815, terminando por Pueyrredón en 1819, estaba muy ocupada en tratar de conseguir que un monarca europeo viniera a gobernarnos porque nuestra incapacidad era terrible para que pudiésemos gobernar autónomamente estas tierras. Juan Martín de Pueyrredón fue director supremo desde 1816, sucediendo, salvo un breve interregno de Ignacio Álvarez Thomas y de Antonio González Balcarce, que sucedieron a Alvear en el cargo de director supremo. Finalmente, el 5 de mayo de 1816, Juan Martín de Pueyrredón se hace cargo y Juan Martín de Pueyrredón tiene una entrevista con José de San Martín al que le promete apoyo, armas, municiones y hombres para la gesta que estaba a punto de iniciar San Martín en el Plumerillo. A San Martín también le propone, San Martín le propone a él, o le exige a él, a Pueyrredón, que respalde a Artigas en su lucha contra los portugueses. A todo dice Pueyrredón que sí. Efectivamente, lo que hace Pueyrredón es retasear la ayuda a San Martín y abandonar directamente a Artigas en la banda oriental, terminando en la derrota de Artigas, en su exilio en Paraguay y en la ocupación portuguesa brasilera de la banda oriental. Buenos Aires, mientras tanto, se ocupaba de atacar a Estanislao López, arrasar Rosario, a cargo esto de Eustoquio Díaz Vélez,
a cargo de Juan José Viamonte, por indicaciones del general Pueyrredón. Ese es el motivo por el cual nosotros en la reunión anterior dijimos que los bicentenarios que hoy se celebran lamentablemente se hacen al calor de estos hechos. Hoy Monsanto, ayer Inglaterra, ayer Francia. Pueyrredón tenía coqueteos con los franceses para que un monarca francés viniese a gobernar estas tierras, al calor de hombres como Alvear, que intentaban que los monarcas portugueses, ingleses, hasta españoles o descendientes de los mismos viniesen a hacerse cargo de esto que sentían ellos, nosotros no podíamos gobernar. Efectivamente, durante la década que va del 10 al 20, Buenos Aires no pudo sostenerse en su intento de gobernar este territorio. Acá hacemos un alto, vamos a continuar la semana que viene, pero creo que hemos podido detallar con mayor amplitud lo que habíamos sintetizado extremadamente en la última reunión. Sí, así fue, pero bueno, te tomamos la palabra, vamos a continuar el próximo sábado con esta columna y hemos llegado al final para algunos, vamos a continuar por supuesto con el programa. Sucede que algunas repetidoras reproducen solo los primeros 60 minutos de Horizonte Sur. Esto esperamos lo podamos solucionar prontamente en el corto plazo. Y para otros, por supuesto, continuamos. Horizonte Sur se extiende desde las 9 horas hasta las 11. Y bueno, para aquellos que nos escucharon hasta la primera hora, nos despedimos. Y a partir de las 10 abrimos nuevamente Horizonte Sur para aquellos que nos están escuchando. Y bueno, para los que nos van a escuchar después en Internet, donde se reproducen los 120 minutos de Horizonte Sur, vamos a estar entrevistando a algunas personas en la próxima hora, entre ellas Rolando Núñez y Maristela Esbampa. Vamos a hablar de Chaco, por un lado, y sobre el tema fracking, respectivamente. Así que los invitamos a quedarse para a aquellos que nos están escuchando y que nos van a poder escuchar durante la próxima hora. Así que cerramos acá la primera parte y continuamos con Horizonte Sur. Buen día. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculo, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Vamos a escuchar una entrevista realizada por nuestro productor general, Arturo Cavallo, a Rolando Núñez, del Centro Mandela de la provincia de Chaco. Vamos a escuchar una entrevista que gira en torno, por supuesto, a la realidad político-social de Chaco, el agronegocio, la represión a las comunidades y muchas cosas que han tenido lugar en los últimos tiempos. Esto es Horizonte Sur, en otra emisión que hacemos los días sábados a la hora 9 por la M690 K24 en radio. Una vez que usted escucha este programa, lo puede volver a escuchar unas horas después en archivos de programas de www.arturocavallo.com.ar y en los sitios del GRR, del Grupo de Reflexión Rural. Estamos con Jorge Rulli, el habitual conductor de este espacio, y vamos al Chaco para hablar con el doctor, el abogado Rolando Núñez, la cabeza visible del Centro Mandela del Chaco. ¿Cómo te va, Rolando? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Hola, Rolando. Hola, Jorge, un gustazo hablar con vos. Hace tiempo que no nos veíamos, o que no nos escuchábamos. Exacto. ¿Cómo están las cosas por el Chaco? Bueno, estamos atravesando muchas situaciones, algunas son de gravedad institucional, otras son preocupantes en el plano social, en el plano económico, en el plano ambiental. En el plano ambiental también, y
Y en el plano sanitario, sin duda. Y en el plano sanitario. Para que tengamos una idea más o menos apropiada de cómo terminó la última actividad agropecuaria de Chaco en lo que sería la campaña 2011-2012. La frontera agropecuaria tuvo una extensión, según datos provisorios, de 1.630.000 hectáreas. Es un dato que aparentemente sería positivo. El costado preocupante es que 1 millón de hectáreas estuvo concentrada en la explotación de 1.000 grandes productores. 1 millón de hectáreas en manos de 1.000 grandes productores, de los cuales el 70% no son residentes chaqueños, son megas productores de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Las restantes hectáreas, o sea, 360.000 hectáreas fueron trabajadas por 4.100 productores. Ahora, por fuera de este régimen de 5.100 productores grandes o medianos, han quedado en el camino entre 12 y 15.000 pequeños productores, campesinos, minifundistas, que no están registrados para las estadísticas porque no entran en la escala de producción y por tanto no generan riqueza. Así que ahí tenemos el esquema fracturante, digamos, de lo que es el modelo productivo en la provincia del Chaco, porque ahí está la clave de la cuestión. Es absolutamente inimaginable un shock redistributivo de la riqueza de la provincia del Chaco con este modelo de producción que es excluyente. Claro, es una especie de embudo. Totalmente, con un cañito muy fino abajo en donde no gotea nada. La otra cara es el Estado chaqueño, el gran empleador. Se tomó el Estado, sobre todo el actual gobierno, como una agencia de empleo para amigos, familiares y partidarios. En los primeros 4 años de gestión, primer mandato de Capitanich, hizo ingresar a la administración pública 20.000 personas. En ese momento había un plantel de 60.000 empleados públicos. Y entraron 20.000 más. 20.000 más, entre permanentes y temporarios. Dentro de los temporarios consideramos los que tienen contrato de obra, de locación de servicios, jornalizados, conveniados con Nación y becarios. Tenemos entendido, por datos provisorios, que en el curso del año pasado ingresaron 6.000 más. El fenómeno... ¿Se da en el Chaco el fenómeno generalizado en muchas grandes ciudades de emplear gente de lo que se llama la cámpora? También. Esta mañana en un medio de comunicación que me estaban haciendo una entrevista, la señora entró por otra línea y me preguntó si sabíamos del ingreso masivo de chicos de la cámpora a distintos organismos y sectores del Estado. Le dije que sabíamos de eso, nada más que nuestra visión era global, digamos. Por el volumen de gente que ingresa. Y los que trabajan son los jornalizados y los becarios, y son explotados, abusados. Ya. Todo el resto del sector de trabajadores públicos, sobre todo los permanentes o de planta, no están integrados a la gestión de gobierno. Hay una crisis tremenda en el gestionamiento del programa de gobierno del actual gobernador. O sea que el Estado no es capaz de tener políticas propias, no es capaz de integrar al propio personal en función de algún proyecto. No hay integración vertical ni horizontal de los trabajadores públicos. Hay todas estructuras paralelas, supongo yo, por desconfianza de la estructura estable. Claro. Con lo cual tenemos dos estados, diríamos, que es lo que genera una notable incertidumbre, ¿no? Un estado absolutamente parasitario. Sí. Cuando la primera obligación de todo gobierno es generar certeza. La primera de todo, y a partir de allí, la política pública. Ahora, parece una paradoja lo que le voy a decir. Se construyeron muchas escuelas, muchos hospitales, pero no es lo mismo apilar ladrillos que tener un buen servicio educativo y un buen servicio de salud pública. Está con los peores indicadores en este momento. O sea, la situación con respecto al Chagas aparece como sumamente preocupante, ¿verdad? Sí, según los informes del Centro Mandela. Porque al ser una endemia vieja, enraizada en el Chaco, que no se fumigue desde abril del 2011, que se estén utilizando reactivos que no están aprobados por ANMAT, significa que la endemia está negada por un lado
y fuera de control por el otro lado, que es la peor categoría que se le puede dar a una endemia vieja. Ya. También hay una amenaza de dengue. Se ha decretado la emergencia con respecto al dengue, que estaría presente en zonas cercanas al Chaco. Exactamente, y hay 2 casos sospechosos positivos en este momento, falta la contraprueba. Pero estamos en situación larvada de riesgo. Pero estas situaciones de riesgo tienen mucho que ver con una estructura de absoluta inequidad, que es lo que estás pintando, ¿no? Entre tanto en cuanto a la pobreza como en cuanto a la incapacidad del Estado para hacerse cargo de estas situaciones. Y aparte no contempla la clave de cómo se aborda la lucha contra el dengue y sobre todo los trabajos de prevención contra el dengue, que es con la comunidad organizada. Les asusta la comunidad organizada. Asusta la idea. Exactamente, por lo tanto todo está segmentado y todo se hace depender de los insecticidas, de las brigadas que fumigan, de los anuncios del gobierno, de la ponderación del descacharrado, pero no se organiza la comunidad. Es extraño, a mí se me ocurre que el Chaco es una de las provincias que por una parte tiene el rostro más simpático de este progresismo desarrollista que nos gobierna, y por otra es una provincia antiguamente peronista en el sentido de lo plebeyo, de lo popular, y esta situación es como muy contradictoria y cada vez más dolorosa para la gente, ya que lo que gobierna es una élite que gobierna con antiguas banderas que no cumple para nada. Esta es la impresión que tengo, ¿no? La política pública de Capitanich es bastante rudimentaria. La lógica de la obra pública, por un lado, el empleo público por el otro lado, los programas sociales y los programas sustitutivos de empleo, y una fuerte difusión de una política de generación de puestos de trabajo que había prometido cuando comenzó a gobernar 100.000 puestos de trabajo en sus primeros 4 años de gestión, y hace poco tiempo su ministro de Industria dijo que se crearon 17.000 puestos de trabajo, lo que no anunció, los que se cerraron. Claro. En cualquier caso, nosotros tenemos una desocupación abierta que supera los 2 dígitos, o sea, el 20% y un poco más de la población económicamente activa, que está en alrededor de 383.000 personas. Lo que ocurre es que hay muchos planes que se los toman, se los contabiliza como trabajando, pero no están trabajando. Una política, una provincia realmente desgarrada, ¿no? Entre una pobreza abismal, flagelos propios de otra época, incontrolados, y por otra parte, bueno, un fuerte incremento en la venta de automóviles 0 kilómetros, ¿no? Que ha superado creo que a la mayor parte de las provincias argentinas en el año anterior, y una riqueza en una minoría muy fuerte, a la vez que una imagen del gobernador como parte de una élite dirigencial que desde la Argentina se propone como nueva dirigencia, ¿no? El Capitanich es una especie de vudú, es un personaje como Abal Medina, es este tipo de personaje joven y desarrollista que tiene buena prensa, ¿no? Mire, cuando nosotros fuimos en 2008 a conversar con el gobernador con el Foro por la Tierra, que estábamos condenando el saqueo de las tierras fiscales y el saqueo de los recursos naturales, que viene de hace muchos años para atrás, pero que hizo centro fundamentalmente durante la época de Rosas y de Nikic, planteó la necesidad de administrar la tierra fiscal a través de un banco de tierra y de un fideicomiso financiero. Y también me tocó rebatirle esas expresiones, porque consideramos que las tierras fiscales tienen que ser administradas como manda la Constitución y las leyes, que son absolutamente coherentes. Acá el problema está en los funcionarios públicos, muchos de los cuales han transformado al Instituto de Colonización, que es la administradora de las tierras fiscales, una verdadera inmobiliaria particular o privada. Y en esa ocasión le dije públicamente ante todos mis compañeros y funcionarios del área que el problema en el Chaco no eran ni la oposición, ni los foros, ni los sindicatos. El problema eran los liberales que se hicieron peronistas y los peronistas que se hicieron liberales, y que estaban ejerciendo el poder.
¿Qué respondió el gobernador ante eso? Atenuó la discusión y me invitó a conversar después en otra oportunidad, con lo cual trató de limar mi confianza con mis compañeros, ¿verdad? Lo cual yo lo que le respondí, si eran cuestiones de tierra, tenía que ser con el Foro por la Tierra, la justicia independiente con el Foro por la Justicia. Si eran cuestiones privadas, no teníamos razón de ser para reunirnos, porque no nos conocemos, no somos amigos, no somos compañeros, no vamos al baile juntos ni jugamos al atado. Alguna vez, te recuerdo que alguna vez viajé al Chaco para acompañarte en una denuncia ante el defensor del pueblo, sí, el doctor Corregido, que tengo entendido que sigue siendo el defensor del pueblo de la provincia. Así es. Veo que sigue participando en algunas situaciones agudas, pero no parece cumplir un rol importante, por lo menos de lograr cambiar las cosas, ¿no? Esta institución, me refiero al defensor del pueblo. Comenzó con mucho entusiasmo, después se fue diluyendo. Hoy está siendo observado por muchos sectores. La impresión que tengo es que tiene ciertas limitaciones y algunos condicionamientos frente a la gestión de Capitanía. Es que ocurre lo de siempre, Jorge y Arturo. Cuando te designa a alguien, de alguna manera u otra, tenés algunos condicionamientos. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio a fondo del sistema penal y carcelario de la provincia del Chaco. Entramos 3 veces en la caída de Resistencia, que es la casa del horror. Nosotros le invitamos al defensor del pueblo a participar de las intervenciones, y no quiso hacerlo. De hecho, eso también es una respuesta, ¿verdad? Así es, sin Pero duda esperemos que se desempeñe bien, porque el Chaco necesita de una gran defensoría del pueblo, porque tiene muchas necesidades, algunas son lacerantes. Por lo tanto, hay que instrumentar los caminos de reclamo, los caminos de reivindicación y los caminos de soluciones concretas. Vayamos a la principal riqueza del Chaco, ¿no? Que hoy día es la explotación absolutamente dañina de la madera de los bosques naturales. Y el desmonte para la soja. El desmonte para luego hacer soja sobre las tierras desmontadas. Sí. Ustedes como Centro Mandela, han puesto en duda el inventario forestal que ha realizado el gobierno en los últimos años. Sí. ¿Cuál es la situación actual? Todo el año pasado estuvimos trabajando fuertemente en terreno, o sea, en varios tramos del territorio chaqueño, viendo desmontes y silvopastoriles irregulares o directamente clandestinos, o aparentemente legales, pero que en definitiva tenían mucho de clandestino. Hicimos una secuencia de distribución de nuestros informes a través de los medios locales. Se produjo una respuesta muy rústica, muy casi brutal por parte de la Subsecretaría de Recursos Naturales, especialmente la Dirección de Bosque, que depende de esa subsecretaría, que está en manos de sojeros, directamente de sojeros, porque es así, y son permisivos con los que explotan el monte para sacar madera, porque es una cubierta y una primera avanzada para ir lastimando el monte y después ir por el desmonte completo hasta la raza. Trabajamos durante 6 meses, relevamos muchísimos casos de hechos clandestinos, de situaciones de muchas irregularidades, pero la respuesta del gobierno sigue siendo la siguiente, y está dicho oficialmente por el gobernador y repetido por el director de Bosques. Cuando en el curso del año pasado habían autorizado el desmonte de 20.000 hectáreas en distintas autorizaciones, públicamente el director de Bosques dice que el gobernador le exigió que autorizara arriba de 40.000 hectáreas de desmonte para habilitar chacras. Súmele los clandestinos, súmele los silvopastoriles, que a veces son casi a tal raza, porque luego se convierten en chacras. Súmele la explotación forestal para sacar madera. Tenemos no menos de 100.000 hectáreas por año que se está tumbando de bosque nativo chaqueño sin ninguna planificación, en un ecosistema que parece robusto pero es sumamente frágil, y hoy un área tremendamente dramática, la devastación que se está haciendo, que es todo el corredor bioceánico, desde Concepción del Bermejo hasta el límite con Santiago del Estero, pasando por Río Muerto. Están desmontando
como quieren, cuando quieren y en la extensión que desean. Han visto en ese territorio un verdadero digamos festival de autorizaciones para desmontar o cerrar los ojos ante los desmontes clandestinos con multas muy bajas que luego no se pagan. Y además han puesto al zorro a cargo del gallinero. Exactamente. El director de la Dirección de Bosques, el ingeniero López, ha sido, cuando era profesional independiente, pero ingeniero agrónomo, uno de los técnicos que mayor cantidad de autorizaciones de desmontes solicitó en los cursos de los últimos años en el eje Pinedo-Charata, que es la soja por excelencia, a tal punto que Charata y Bandera, Santiago del Estero, son las ciudades insignias de la soja en territorios que no eran aptos para la agricultura. Que no eran aptos para la agricultura, eran zonas de ganadería extensiva, ¿no? Combinado con agricultura, cementera baja, pero nunca, pero con jamás agricultura en pequeña escala. Exactamente, y llegó a ser parcialmente también territorio del algodón cuando era el monocultivo del Chaco, pero con baja producción en relación al domo central tradicional con eje en la ciudad de Saspeña. Uh-huh. A propósito de todo esto, ¿cuál es el rol o el papel que desempeña el INTA? El INTA provincial. El mejor asesor de los ojeros, forma parte del esquema de sostenimiento intelectual, científico y tecnológico del desarrollo agropecuario en la provincia del Chaco, y es la misma matriz que tiene en gran parte de la República Argentina. O sea, totalmente funcional. Lo único que tiene el INTA de nacional son los sueldos que paga el Estado. Ya, y el resto lo pagan los privados. O Sí. sea, una institución funcional al agronegocio. Creo que sí, creo que debemos pensar que el INTA ha cumplido su etapa para defender y promover los intereses nacionales, y tenemos que empezar a pensar en otro organismo que lo reemplace. Para lo cual tenemos que tener políticas agrarias, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo cuando comenzó todo este modelo del agronegocio, un ingeniero de nombre Videla, que fue el que vendió las semillas del guasuncho a una empresa subsidiaria de Monsanto. El guasuncho es el algodón argentino, ¿no? Sí. Que tenía el Inter, y al cual la empresa Monsanto le añadió el GNRR, o sea, de resistencia a Roundup. Sí. Esto fue un fracaso total, a tal punto que entiendo que después estas empresas devolvieron el guasuncho al Inter, porque ya no lo necesitaban. En realidad el Chaco había dejado de hacer algodón, Claro. para pasarse masivamente a la soja. Sí, ¿no? Aparte nosotros el algodón que estamos haciendo ahora es genéticamente modificado también. Y el campo experimental fue Don Palo, del grupo Ornequiano, donde hace poco las comunidades indígenas, los criollos pobres de Pampa del Infierno salieron nuevamente a denunciar el uso indiscriminado de agroquímicos, afectando la salud de toda la población cercana, que ya queda muy poca porque se tienen que ir del lugar. Hace pocos días, en un periódico a nivel nacional, se hizo un artículo sobre este tema de las consecuencias de las fumigaciones. Sí. No era un artículo muy profundo, pero de todas maneras tuvo su importante impacto. Sí. Y una de las cosas que mencionaba es que algunos barrios levantados por las madres de Plaza de Mayo, en su plan Sueños Compartidos, que en cada una de las casas se registraba un niño con discapacitación. Un niño discapacitado en cada una de las casas, y estábamos hablando de centenares de casas. Sí. A mí me resulta siempre sorprendente, ¿no?, de que no haya mayor comprensión, no haya mayor consternación, no haya mayor conciencia ante una situación tan pavorosa como aquella en la cual en cada casa argentina, en cada hogar argentino, hay un niño discapacitado. Y eso tiene razones muy concretas, que es el uso de venenos, el modelo agrícola, el tipo de trabajo que realizan sus padres, el sobretrabajo que realizan, ¿no?, y la inequidad social. Sí, seguro. Ahora, en ese artículo que vos referís, Jorge, respecto a Chaco se hace referencia fundamentalmente a una localidad que es Gancedo.
Ajá. Gancedo, te acordarás, fue el epicentro del documental Solo se escucha el viento de Alejandro Fernández Muján. Sí. Gancedo es una pequeña localidad rodeada de soja transgénica, 6.000 hectáreas de soja transgénica, no tiene agua potable, cosechan agua de lluvia. Las reservas están hechas a través de excavaciones que se hacen, una está calle de por medio con una chacra. ¿Te imaginas el nivel de contaminación por el consumo directamente por agua, sin hablar del consumo por aire? Para nosotros, Gancedo, en realidad, Jorge, es la Chernóbil del Chaco. Así es. Sería importante que el resto del país tome conciencia de las cosas que le están ocurriendo al Chaco. Yo creo que es una provincia particularmente sacrificada en el modelo de la sobreexplotación argentina y del modelo agroexportador, ¿no? Agroexportador de madera, agroexportador de soja, agroexportador de biocombustibles. Es una provincia particularmente martirizada. Y de tanino, el quebracho colorado, que ya no queda más, está en vía de desaparición, el monte de los Tres Quebrachos, y seguimos exportando tanino. Entonces, cuando encontramos las exportaciones discriminadas en Chaco, tenemos tanino y algodón. Y la soja que va a Rosario. Ahora, a pocos kilómetros de Gancedo está Santa Silvina, otra comunidad o localidad símbolo de la contaminación. Es la parte más profunda del plato hondo de la zona. Allí se escurren y llegan todas las aguas de 100 kilómetros a la redonda, hacia el este y hacia el oeste, la que viene de Santiago del Estero, que también está todo montado con soja. Eso es una contaminación y que viene arrastrando tóxicos de la agricultura. Claro, sí, por los efectos residuales. Uh-huh. El caso de Santa Silvina, hay un médico pediatra que está trabajando con chicos con deformaciones congénitas y con otro tipo de problemas como cáncer. Es increíble cuando se conozca esa historia, creo que nos va a golpear a todos y a lo mejor de ese modo empecemos a despertar de esta destrucción masiva que estamos haciendo del ecosistema. Bueno, Rolando Núñez del Centro Mandela, te agradecemos muchísimo este espacio y esta pintura dolorosa que has hecho de tu provincia del Chaco. Para la gente que está escuchando, la gente de no solamente de Buenos Aires, sino también en la medida en que reproducimos esto a través de Radio Miami Internacional, muchos argentinos en el exterior, sería bueno que sepan cómo hacer para ir a los documentos que ustedes emiten o enhebrar un diálogo con ustedes para ver de ayudar en esta situación por la que atraviesa el Chaco. Nuestra página es www.centromandela.com y el mail es info@centromandela.com. Allí nosotros volcamos gran parte de nuestro trabajo. Rolando Núñez, cuando ustedes plantearon al gobierno del Chaco los reactivos por el tema del mal de Chagas, ¿qué respuesta oficial hubo? Dos. La primera la hizo la viceministra de Salud diciendo que los reactivos están siendo controlados en su calidad por todos los organismos del Estado. Y eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que no está aprobado por ANMAT, por lo tanto no puede estar en circulación, uso y consumo. Y las autoridades del propio laboratorio chaqueño, que es estatal en un 99%, dice que no hace falta la autorización de ANMAT para utilizar estos reactivos, con lo cual modifica sustancialmente toda la realidad de una visión absolutamente maniqueísta, porque el único organismo que autoriza en la República Argentina y tiene que estar en la nómina de productos autorizados es ANMAT, nos guste o no. Jorge Rulli, cuando describe con una contundencia de los hechos, no son ni de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, Rolando Núñez, vocero del Centro Mandela del Chaco, la oposición política al gobierno de Capitanich, ¿qué dice frente a tanta datos que tira el Centro Mandela? ¿Qué dice la oposición? Supongo que ellos también tendrán sus propios datos y propia evaluación. La pregunta sería si hay oposición. Claro. La oposición tomó a la Cámara de Diputados como un almacén de conveniencia. Uh-huh.
y van arreglando todos los aspectos que puedan arreglar. En las disputas que puedan tener transitoriamente a través de los medios masivos de comunicación, pasado los primeros chispazos, siguen negociando en la Cámara de Diputados. Se me ocurre una cosa, el 19 de febrero se va a presentar la Feria del Libro del Chaco en la Biblioteca Nacional. ¿Te parece un lugar oportuno para presentar algunas de estas situaciones para conocimiento al menos de la gente que vive en Capital? Me parece que sí, porque el punto débil, el talón de Aquiles de todo este sistema es la impunidad por ignorancia o por desconocimiento de lo que está ocurriendo. Por eso, por ejemplo, ha sido muy bueno que Luis da Zulia haya escrito el negocio de los derechos humanos. Uno puede coincidir o no con el enfoque, con la investigación, pero puso en blanco y negro situaciones que nadie se atrevía a poner en blanco y negro de la corrupción en lo que fue sueños compartidos. Sí. Por lo tanto, hay que aplaudir estas iniciativas y que otros sigan con más puntería todavía, profundizando las investigaciones. Ese es el sistema de autodefensa de una comunidad cuando estamos en manos de estos esbirros. O sea, develar las situaciones y esperar que la conciencia pública y la conciencia nacional, bueno, desarrollen los mecanismos necesarios de preservación de la comunidad, ¿no? Claro, creo que este es uno de los caminos más importantes, a pesar de que uno por ahí sienta algún nivel de fatiga, porque no encuentra el eco necesario, o cierto nivel de sensación de hastío, de cansancio, pero uno se repone y sigue. No queda otra alternativa en este modelo civilizado como está concebido que plantear las cosas en estos términos por ahora. Por ejemplo, en Chaco, cualquiera critica al gobierno, no pasa nada. Nosotros planteamos una crítica y salen a sacarnos los pelos. Una intolerancia tremenda hacia nosotros. Porque el gobierno no quiere investigaciones. Y no quiere que por eso, pero amortiza títulos, amortiza comentarios aislados, pero no elementos de profundidad como hace el Centro Mandela del Chaco. Visto desde Buenos Aires, donde nosotros seguimos el accionar de ustedes, son pocas las entidades que uno tiene acceso por internet y demás de lo que sucede con el Chaco a partir de argumentos dados por ustedes y que no encuentra en otras entidades o organizaciones. Sí, nosotros tratamos de fundamentar es decir, combinar información con punto de vista y opinión desde la postura que tenemos. Tampoco vamos a reducirnos a brindar información y quedarnos ahí. Eso no es lo nuestro. Nosotros no somos un medio de comunicación. No, en realidad yo creo que al develar y al pensar el país y la tierra nuestra y pensar el drama de su gente, lo que estamos es construyendo un programa alternativo. Bueno, esa es la idea necesario, ¿no? Claro, en realidad estamos generando otro proyecto cada vez que denunciamos, cada vez que reflexionamos, cada vez que motivamos en la gente a que despierte el oído a lo que estamos diciendo y a que participe, que opine sobre lo que decimos. Y estamos generando un proyecto colectivo que es diferente a este. Este tiene, no sé, ya está vencido, digamos. Lo que pasa es que no hay fuerzas quizá para reemplazarlo todavía por otra situación. Tal vez la situación internacional no sea demasiado propicia, ¿no?, para un cambio importante, pero bueno, yo creo que es posible que en los próximos tiempos veamos cambios importantes, que lo logremos en la medida en que este discurso encarne en la gente, ¿no? Los chaqueños tenemos que cambiar, Los chaqueños sí o sí tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos 3 fotos en una galería muy corta. Empleo público, el verde artificial de la soja en el campo y las casas abandonadas sin techo y sin ventana porque el campesino se fue. Eso tenemos que modificar. Así es. Bueno, Rolando Núñez, nuevamente te agradezco muchísimo este espacio y te lo agradezco también en nombre de los oyentes de Horizonte Sur. Quedamos en contacto para ver qué podemos hacer juntos, cómo seguir esta larga patriada del Centro Mandela, cómo seguirlo acompañando.
con todo gusto, y en esto estamos todos juntos en la lucha, así que nosotros nacimos para esto, no nacimos para otra cosa. Un abrazo. Un abrazo. Escuchábamos recién la entrevista realizada por Arturo Cavallo y Jorge Eduardo Rulli a Rolando Núñez, el director del Centro Mandela en el Chaco, con las temáticas relacionadas con el agronegocio y la realidad político-social de dicha provincia. Ahora vamos a cambiar de tema. Estamos en comunicación con Maristela Svampa. Ella es doctora en sociología, es escritora, es docente y es investigadora, miembro del colectivo Plataforma 2012. El tema, vamos a hablar de fracking, la extracción de hidrocarburos no convencionales. Buenos días, Maristela. Buenos días, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maristela, te llamamos para que nos comentaras un poco acerca de qué se trata el fracking, la extracción de de hidrocarburos no convencionales, y cómo se inserta esta nueva ampliación de la frontera extractiva en este momento económico que está viviendo la Argentina y en particular América Latina. Bueno, el fracking es la última modalidad de extracción de recursos hidrocarburíferos. Es una extracción no convencional por fractura hidráulica que es altamente contaminante. Tengamos en cuenta que efectivamente los hidrocarburos, como también los minerales, son recursos no renovables, y efectivamente queda ya muy poco gas convencional. La Argentina tiene una matriz energética además muy dependiente de los hidrocarburos, casi en un 51%, y hace ya varios años se ha descubierto yacimientos no convencionales en distintas partes del mundo. La Argentina parece ser el tercer reservorio en este tipo de energía no convencional. Esto es algo que empezó a explotarse bajo esta modalidad en Estados Unidos en los últimos 10 años y ha traído grandes problemas porque efectivamente los efectos de contaminación son bastante inmediatos y el uso del territorio es también bastante intensivo. Convengamos que, a diferencia de las perforaciones convencionales, que son verticales, estas añaden también una perforación horizontal que implica además inoculación de arenas y sustancias químicas y una gran cantidad de agua. Por eso se habla o se la emula también a la minería a cielo abierto, pero una minería a la inversa, si podríamos jugar con esos términos. Entonces se le aplica grandes cantidades de agua, de arena y de sustancias químicas altamente contaminantes que tienen efectos o que conllevan grandes peligros para la salud, para el medio ambiente. Esto que en todo el mundo está siendo muy cuestionado, tomando como base el principio precautorio, tal es así que en diferentes países se ha prohibido. Ha sucedido en Francia, es la única lucha socioambiental que se ha ganado en un país como Francia. También se prohibió en Bulgaria, ha entrado en moratoria, esto es, se ha suspendido hasta que se vean claramente o se tenga certeza de cuáles son sus efectos o consecuencias. Ha entrado en moratoria en distintos países, entre ellos en Inglaterra y en distintos estados de Estados Unidos. Miren, es tan importante que ha llegado a nivel masivo hoy en día que hasta Hollywood lo ha tomado. Hay una película protagonizada por Matt Damon que acaba de estrenarse en Estados Unidos, Promised Land, que esperemos que sea en todo caso difundida aquí en Argentina, que critica la extracción de gas no convencional por sus efectos fuertemente contaminantes. Acá en Argentina, como ha sucedido con el modelo de agronegocios y con el modelo de megaminería, lejos de colocarlo en la agenda pública para debatirlo acerca de sus consecuencias o de qué modelo de desarrollo debemos seguir, se lo ha adoptado o aceptado sin discusión alguna, de manera acrítica, retomando el lenguaje de la ilusión desarrollista. Recordemos que la Argentina está importando en este momento gas, que en la década de neoliberalismo ha dejado además marcas muy fuertes,
y que la expropiación del 51% de las acciones de Repsol y YPF se hizo sobre todo bajo la apuesta de la explotación del gas no convencional. Esto es, lejos de pensar en la diversificación de la matriz energética, de proponer variantes de explotación de energía limpia y sustentable, hemos adoptado lo peor, un modelo insustentable y altamente excluyente que, insisto, muestra efectos contaminantes a muy corto plazo. En Argentina hay varias cuencas de gas no convencional, entre ellas está la del Chaco Paraná, que incluye no solo la provincia de Entre Ríos, sino varios, el sur de Brasil, de Paraguay y también una porción de Uruguay. Está la cuenca del Neuquén, donde está Vaca Muerta, que es algo así como, ustedes saben, el trofeo más importante que está exhibiendo en este momento YPF, que está en la zona de la estepa neuquina, pero la cuenca del Neuquén abarca también, digamos, gran parte de la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza, el norte de La Pampa y el norte de Río Negro, todo el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, por ejemplo, y está la cuenca del Golfo San Jorge, también allá más al sur. Es decir, hay 3 cuencas claramente definidas, de la cual se dice que efectivamente aquella que es de más fácil extracción, porque la extracción de gas no convencional a través de fractura hidráulica, es decir, de fractura múltiple, implica grandes costos económicos, aparentemente la que tiene el gas más accesible en términos de costos es la de Neuquén, y es ahí donde se va a comenzar. Ya se ha hablado de Añelo, la localidad que está a 160 kilómetros de Zapala, como la capital nacional del fracking, y ahí hay instaladas ya varias empresas, no solo YPF, sino varias empresas transnacionales. No lo olvidemos que Argentina acaba de firmar un acuerdo con Chevron, también hace años que está instalada Apache Corporation, es una empresa norteamericana que se jacta de haber realizado el primer pozo no convencional en América Latina, precisamente en el norte de Neuquén. En fin, está todo preparado para la explotación de gas no convencional, sin haber discutido acerca de cuáles son las consecuencias, sin haber hecho audiencias públicas, sin haber consultado a la población, que se va a ver sumamente afectada. Como en Argentina hay ya, podríamos decir, acumulación de luchas, creo que esto tiene más que ver también con las resistencias tan fuertes que hay a la megaminería a cielo abierto en nuestro país, ya se han conformado varias asambleas en distintos puntos del país. Por un lado, no lo olvidemos, en Entre Ríos hay un movimiento muy fuerte y una propuesta también de prohibición del fracking, Entre Ríos libre de fracking, y por otro lado, en Neuquén y en el Alto Valle de Río Negro también se han conformado diferentes asambleas que hoy buscan, digamos, en ese sentido, que cuestionan claramente esta nueva técnica extractiva. En Cinco Saltos, de hecho, a fines de diciembre, Cinco Saltos, que es una ciudad pequeña del Alto Valle de Río Negro, se ha prohibido, se ha sancionado una ordenanza que prohíbe el fracking. Pero bueno, de todo esto que vengo hablando, se sabe muy poco y sobre todo se difunde muy poco, porque justamente lo que el gobierno juega es o trata de jugar es con el desconocimiento de la gente, avanzando en un discurso, insisto, triunfalista acerca de la gran potencialidad de la Argentina de convertirse en un líder en la extracción de hidrocarburos no convencionales en toda Latinoamérica. El año pasado, cuando el gobierno nacional expropió las acciones de Repsol sobre el paquete total de YPF, nosotros estábamos viendo que, digamos, en gran parte se explicaba por la necesidad de explotar Vaca Muerta en particular, que habíamos entendido inclusive que Repsol en un momento no se había mostrado muy interesada en hacerlo. Hace muy poco también difundimos una nota cuya autoría es de Miguel Bonazo, el escrito de encanto del señor Rockefeller, donde explica esta trama que vos mencionabas recién, ¿no?, que derivó en el acuerdo con Chevron. Sí, es un acuerdo que todavía, digamos, debe confirmarse, es decir, debe delinearse en los próximos 40 o 60 días, porque hay una serie de condiciones económicas que debe cumplir Argentina
digamos, para entregar Vaca Muerta a Chevron y otras compañías. Por ejemplo, darle a las empresas la posibilidad de libre disponibilidad para exportar, ¿no? Y también la exportación de utilidades. Y el problema que existe hoy, una de las cuestiones buenas que tiene, que ha tenido la expropiación de YPF, de las pocas, creo yo, porque hay mucha manipulación ahí de un imaginario, ¿no? Sí, claro. Nacionalista muy fuerte. Una de las pocas cosas buenas es la ley de soberanía hidrocarburífera, ¿no? Que fue reglamentada y que está a contramano precisamente, o va a contramano de la posibilidad de entregar de manera tan impune la explotación de Vaca Muerta o de cualquier otro yacimiento a las empresas transnacionales, en cuanto que pone coto a la libre disposición para exportar y también de la exportación de utilidades o la transferencia de utilidades a las empresas del exterior. Entonces no sabemos hasta dónde o cómo, en todo caso, hará en clave nacional popular el gobierno para poder, en todo caso, dar concreción a este contrato con Chevron, porque insisto, la ley de soberanía hidrocarburífera le coloca límite. De todas maneras está todo dado ya para la explotación del gas no convencional, sobre todo en algunos yacimientos como el de Vaca Muerta, y nos parece que es que efectivamente más allá de las dificultades ahora que pueda haber, seguramente estas serán sorteadas, como ha sucedido con el caso de la megaminería, como ha sucedido con todas las exenciones que ha tenido también Monsanto. Es decir, gobierno en definitiva siempre se las arregla para combinar una suerte de discurso ético con la entrega de nuestros bienes naturales, ¿no? Pero en esto sí, insisto, en el caso del fracking se sabe muy poco. Ya está suscitando fuertes resistencias. Yo yo tuve conocimiento de la existencia de gas no convencional hace 2 años, porque yo provengo del sur, provengo del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, y porque mi padre es un pequeño propietario cultiva fruta, y fue, la empresa Apache se acercó a él para alquilarle la propiedad, y bueno, y luego de eso fui enterándome, entré a la página de Apache, luego escuché a Pichetto y otros más que empezaron a promocionar el gas no convencional, ¿no? Y de hecho, Apache hacía promocionaba la explotación de gas no convencional, y sobre todo apuntaba a hacerlo entre Perales y Manzanos, es decir, fíjense, hasta en una zona en donde hay una economía regional fuertemente instalada y consolidada, se ha hecho una apuesta fuerte a explotar este tipo de gas con una metodología que es sumamente contaminante, sin importar qué piensen las poblaciones al respecto. Y bueno, nosotros hemos tenido la experiencia durante 2010 con respecto que por suerte no terminó de concretarse, pero en su momento Saiz, gobernador de Río Negro, firmó un memorando de entendimiento con Heiloyan Beidawan, con una empresa china, para permitir el desembarco de la soja transgénica en una zona de eminentes economías regionales. En toda la zona del Valle Medio. Así es. Así que, y con la misma metodología, por supuesto, pasaron por encima del Consejo Deliberante, no convocaron a ninguno de los actores involucrados tanto en lo que tiene que ver con el sostenimiento de la economía regional y, por supuesto, ni siquiera abriendo un debate acerca de la conveniencia o no del desembarco de la soja en la zona patagónica, ¿no? Efectivamente, eran 320.000 hectáreas. Y por suerte la movilización popular hizo que efectivamente, y las presentaciones ante la justicia, ¿no?, lograron que ese convenio fuera declarado al menos inconstitucional. En el caso de Saiz, el ex gobernador, el último gobernador radical de la provincia de Río Negro, antes de partir firmó también, por ejemplo, un decreto que autoriza la explotación de gas no convencional, ¿no? Es decir, está todo preparado, el escenario, sin que las comunidades estén alertadas de los peligros, insisto. Es decir, en diferentes países, hasta en Rusia, digamos, hay
yo siempre bromeo diciendo que Putin, que no es precisamente alguien que podamos considerar ambientalista, ha considerado la idea de colocar en moratoria la explotación de gas no convencional, porque ha habido muchísimos problemas ya de contaminación rápida, ¿no? Con este tipo de explotación. Y hay también otros elementos para ver, por ejemplo, yo no sé si vos recordás que en Mendoza fue autorizado el proyecto de Potasio Río Colorado, que claro, es en manos de Vale. Ese proyecto de Potasio Río Colorado exige para su explotación grandes cantidades de agua y energía, y para ello debe utilizar mucho gas. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Entonces Vale firmó un acuerdo con YPF para que la explotación de gas no convencional del norte de la provincia de Neuquén vaya a Potasio Río Colorado, ¿no? Y esos fertilizantes, o ese Potasio Río Colorado, lo que provee, lo que exporta, claro, a Brasil, son utilizados como fertilizantes para el agronegocio. Claro, son insumos para la producción de agroquímicos. Exactamente. Fíjense que es un paradigma perverso. Es decir, acá no estamos hablando de la explotación de gas no convencional en función de las necesidades de la gente, sino de las grandes empresas, pero además en el marco de la consolidación de un paradigma muy perverso, ¿no? Esto en función del agronegocios. Así que, digamos, todas estas cuestiones habría que poner precisamente en la agenda para discutir, pero en vez de eso lo que tenemos es, por ejemplo, nuestra presidenta en su última gira, lo que ha hecho es reafirmar una vez más este modelo de desarrollo extractivista, diciendo además que más importante que el medio ambiente son los problemas de pobreza, es decir, buscando presentar como altamente contradictorios o como una oposición la cuestión ambiental con la cuestión social, cuando sabemos que efectivamente esto no es así. Claro. Digamos, hay una manipulación discursiva también muy importante respecto de esto, que está en la base de este discurso falsamente modernizante, desarrollista extremo de nuestro país. Maristela, ha sido suficientemente aclaratorio esto que acabas de comentarnos. Calculo que te vamos a volver a molestar a lo largo del año por estas temáticas, porque seguramente nos van a convocar nuevas luchas, así que te agradecemos por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes y muchos saludos. Maristela Svampa, acabamos de hablar con ella sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Argentina y cómo esto se relaciona con las otras patas del modelo extractivo, ¿no? Los agronegocios, la megaminería, la producción de agrocombustibles, etcétera. Esta entrevista, por supuesto, después si desea realizar una nueva puede ser llamada, escuchada a través de las páginas web del Grupo de Reflexión Rural, que les repito, www.grr.org.ar, pararelmundo.com y la página de nuestro productor general Arturo Cavallo, arturocavalo.com.ar. Bueno, estamos cerrando una nueva edición. Acaba de ingresar al estudio el productor periodístico que estuvo con los teléfonos calientes ahí, don Bernardo Elfman. Así es, además, un problema que hoy por internet parece que había una interferencia o había un programa que se transmite en esta radio, así que vamos a tratar de solucionarlo para el próximo programa, por supuesto. Y además también recién planteaste acerca de los sitios en internet por los cuales se puede escuchar, y les comento que para aquellos que viven y vivimos en Marcos Paz, desde este domingo se cambia el horario, es de 13 a 15 horas, así que... Ya con las 12 horas del programa. Exactamente, así que, otra buena, ¿no? Bueno, vamos de a poco extendiendo el mensaje. Así es, por la radio pública de Marcos Paz, 90.7. Perfecto. Bueno, llegamos al final, cerramos una nueva edición de Horizonte Sur, en la producción, repito, periodística, Bernardo Elfman, en la producción general Arturo Cavallo, estuvo en la operación técnica Diego Agüero, Ernesto García, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Y bueno, al oyente y a todos aquellos que nos van a escuchar, nos despedimos de esta manera. Los invitamos a compartir Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural.
Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios.